Mi nombre es Edmundo José Aguirre Avilés, imparto la materia de Teoría de la Administración de las Organizaciones y vamos a empezar con un contexto respecto a lo que va a ser esta materia. El hablar de la teoría de la administración de las organizaciones es poder ejecutar planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Es por ello que tenemos que saber entender cómo manejar los modelos de un proceso administrativo, principalmente para que podamos estar teniendo nosotros un énfasis en las tomas de decisiones gerenciales o en este caso directivas. Vamos a llevar a cabo nuestra presentación haciendo un planteamiento del desglose de dicho proceso administrativo. Sin embargo, antes de iniciar esa parte del desglose, es importante que genere una pregunta para que podamos nosotros responderla desde una perspectiva más aplicativa que teórica. ¿Cómo podemos implementar procesos administrativos para poder eficientar las tomas de decisiones en la empresa? Dentro de los diferentes tipos de mecanismos que vamos nosotros ejerciendo, es importante que podamos tener una visión a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y que en base a estas visiones tenemos que tener nosotros un modelo hasta cierto punto no tanto filosófico, sino un modelo más estratégico para que nosotros podamos consolidar qué es lo que nos interesa en responder esta pregunta, y es principalmente eficientar absolutamente todos los controles internos organizacionales. Para que podamos nosotros hacer un énfasis y entender cómo podemos llevar los controles internos organizacionales, tenemos que empezar a hacer un análisis y un planteamiento en materia de la planeación. ¿Por qué en materia de planeación? Porque tenemos muchas veces que hacer mención en algunos puntos referentes como la planeación estratégica. Vamos a abordar ciertos componentes como una visión, como los principios y los valores. Es aquí donde podemos generar una segunda pregunta de reflexión. ¿Cómo nos gustaría visualizarnos en el lapso de los siguientes 10 años? Y en este contexto vamos retomando nosotros una pregunta. ¿Qué tanto tiempo ha pasado de cuando visualizamos, cuando teníamos a lo mejor entre los 18 a 23 años durante el periodo de estancia en una universidad? Y dentro de ese periodo como egresados, en esos 10 años, una segunda pregunta reflexiva. ¿Qué es lo que hemos hecho visiblemente y tangiblemente? Dentro del modelo de la planificación, abordando la planeación estratégica, tenemos que empezar a nosotros a entender y comprender los modelos de innovación, principalmente cuando vamos nosotros a hacer planteamientos en un análisis FODA para que podamos detectar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Esto nos conlleva en poder tomar las decisiones más asertivas en diferentes tipos de posición. Por otra parte, es importante que podamos tener también nosotros como un segundo componente el hablar de lo que es la ética y la responsabilidad social corporativa. Es hablar no solamente de principios, no solo de acciones, modelos de rectitud, sino es hablar que nosotros podamos entender esos factores filosóficos, cómo los podemos estar llevando día a día a una práctica profesionalizante. La toma de decisiones va muy enfocada con los factores éticos en función de poder entender lo que hacemos, cómo lo hacemos y en qué tipo de condición. En este contexto, las empresas van aplicando diferentes tipos de modelos dentro de los componentes éticos, pero aquí lo importante no es solo que podamos tener nosotros un código ética, sino que lo más importante y el principal principio valor de los directivos, de los administrativos, de los operativos, es que esos códigos éticos sean verdaderamente aplicados en los entornos que nosotros vamos desarrollando día a día. Por otra parte, vamos midiendo el tipo de responsabilidad social que ejercemos. Y muchas veces la responsabilidad social no es solo hablar de temas ecológicos. La empresa aplica un modelo de responsabilidad social desde el momento en que existe, porque estamos hablando que es una empresa generación de empleos. Y esto cumple con las necesidades, deseos y demandas de los trabajadores. Aquí utilizaría otro concepto enfocándolo hacia el modelo de las tomas de decisiones. ¿Qué es una decisión? Más que hablar de una definición, tendríamos nosotros que preguntarnos qué decisiones consideraríamos que tienden a ser más efectivas, pero algo todavía más interesante que nos puede llevar a un reto. ¿Cuáles han sido las tomas de decisiones más complicadas que hemos tenido, ya sea dentro del centro de trabajo, dentro de un tema familiar o en diferentes tipos de perspectivas? Tenemos que analizar nosotros que los modelos de las tomas de decisiones que puedan ser imparciales, que sean tomas de decisiones equilibradas y que el modelo de la toma de decisión principalmente sea una toma de decisión analítica, racional, más no necesariamente un modelo, una toma de decisión visceral. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciar en el manejo administrativo problemas o diferencias, como lo tenemos en toda organización, personales con las profesionalizantes. En este contexto nos va a ayudar mucho que podamos tener un rumbo de una visión muy complementaria para decir, como administración de una empresa, como administración de una universidad, como administración de un corporativo, cómo estoy tomando una administración en este momento
y cómo pienso proyectar esa administración durante los 3-4 años que terminemos un mandato corporativo, un mandato universitario o en este caso en el servicio público. Vamos planteando nosotros un segundo mecanismo hacia lo que son los modelos organizacionales. ¿Y qué sucede? Aquí yo hablo de una segunda etapa del proceso administrativo enfocando a lo que es la organización. El hablar de organización no es hablar solamente de una disciplina, no es hablar solamente de una teoría, sino es hablar de los diferentes tipos de perspectivas que nosotros tenemos. Las organizaciones sin duda alguna han sido cambiantes. No podemos llevar las mismas acciones en el proceso organizacional de lo que estamos haciendo en este año a lo que hicimos hace 3, 4, 5 años. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Vivimos escenarios diferentes, tenemos diferentes tipos de grandes desafíos, pero también nos enfrentamos a un factor situacional en tendencias generacionales distintas. El modelo organizacional empieza sin duda alguna en materia del talento humano. Y el hablar de talento humano es hablar de una de las áreas funcionales de los negocios hacia un juicio muy particular, es el factor de los más representativos, porque el hablar de recurso humano no es hablar muchas veces en un modelo de una fórmula matemática donde 2 más 2 son 4. Vamos a tener diferentes tipos de opiniones, diferentes tipos de apreciaciones, diferentes tipos de ideologías, y es en ese contexto cuando tenemos nosotros que empezar a hacer un modelo de integración corporativa y un modelo de integración social, un modelo de integración empresarial a las corporaciones. Yo cerraría aquí mi parte de mi comentario mencionando 5 aspectos puntuales. En el manejo del recurso humano es importante que podamos llevar procedimientos muy viables, principalmente en materia de reclutamiento de personal, selección, contratación, capacitación y sobre todo en los modelos de clima laboral en el trabajo. Si nosotros logramos tener esos modelos de clima laboral en el trabajo, vamos a estar empezando a eficientar la certidumbre, sobre todo que tengamos un ambiente en un modelo organizacional donde los colaboradores, donde los trabajadores de diferentes niveles puedan compartir ese modelo de misión y esas visiones. Gracias por su atención.